Buenas tardes a todos. El día de hoy les vamos a presentar el módulo de análisis de planes de negocios, el cual va a ser el maestro Eduardo Mendoza Rangel. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y adelante, maestro. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, hago una pequeña semblanza de mi persona, permítanme tantito. Soy maestro en dirección financiera, administrador industrial y economista, consultor con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de pymes. He liderado proyectos de desarrollo de pymes para puestas en marcha, reactivación, reestructuración, innovación y crecimiento mediante financiamiento interno y externo. Actualmente dirijo Sicovid, empresa que tiene como propuesta de valor el desarrollo y formación de empresas y emprendedores bajo un modelo de blindaje y autosustentabilidad, sobre todo ahora en época de pandemia que pues todo mundo quiere regresar y ver cómo poder echar a andar nuevos proyectos. Es parte de lo que hago en ese sentido. ¿Cuál es la intención de la plática del día de hoy? Bueno, entender el plan de negocios como tal en tres vertientes importantes. Planificar para evitar el fracaso, entender los niveles de madurez del Big Data y por dónde empezar, ¿sí? Entonces, en este contexto, hay que ubicar que para planificar y evitar el fracaso, debemos de tener en cuenta que la planificación deficiente, lo que suena bien sobre el papel, puede no ser viable en la vida real. Es importante investigar y planificar. Esto es valioso desde el punto de vista de tenemos una gran cantidad de ideas, queremos llevarlas a cabo, pensamos que lo que queremos realizar como una propuesta de valor, ya sea de un bien o de un servicio, va a solucionar todo lo que el mercado necesite, sobre todo donde pensamos que somos expertos. Importante, no todo lo que pensamos que es bueno para uno puede ser bueno para el mercado en general. Entonces, antes de poder tomar una estrategia de implementación, hay que estudiar el mercado. Ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle. El desconocimiento del cliente. Aquí hay que ubicarnos claramente en el entorno global e hiperconectado que hay que conocer al máximo de los clientes. El cliente como tal, siempre oímos, tiene la razón, pero no cualquier tipo de cliente, sino al cual vamos enfocados y el cual nos tiene que dar el parámetro con el cual vamos a buscar satisfacer sus necesidades. Tenemos que ubicar sobre todo que debe de haber una mayor demanda contra la oferta de lo que estemos manejando. Yo no puedo llegar con un producto que sea muy atractivo visualmente, pero que el mercado no le interese. Sí, y de estos hay muchos proyectos que acaban en basura o nacen muertos como tal, porque los proyectos no caminan por sí solos. Hay que tener en cuenta la mala gestión de los inventarios. A veces queremos potencializar al negocio diciendo que tenemos existencias y no las tenemos, que tenemos la capacidad instalada y no contamos con ello, que tenemos al personal adecuado para poder dar el servicio o vender el producto de manera correcta y resulta que no lo tenemos, por lo tanto vamos a fracasar. El crecimiento insostenible. En los negocios la constancia gana la carrera. Tratar de crecer más de lo que se espera puede acabar afectando a la calidad. Hay que tener en cuenta que tenemos tres escenarios hacia adelante. Son nuestras probabilidades de éxito. Hoy yo tengo la idea, por ejemplo, de pensar en una empresa que se dedica a la producción de pizzas. Tengo tres posibilidades. Una, que fracase, que no haya sido lo atractivo como yo lo pensé. Otra, que vaya de acuerdo a los planes que estoy teniendo previstos, que voy a vender empezando 1000 pizzas a la semana, por ejemplo, y voy con esa tónica de crecimiento gradual. Y por la otra, que a lo mejor mi producto haya rebasado las expectativas y no sean 1000 pizzas, sino que esté vendiendo 3000 pizzas y no tengo capacidad. Y eso me rebasa entonces con la calidad del producto y del servicio. Tenemos que tener en cuenta entonces que hay que planear de una manera que vayamos dosificando el crecimiento, no desbordarnos nada más porque el negocio puede crecer. Cuestión por el otro lado, la falta de ventas. Es mejor vender bien que vender mucho. De nada me sirve vender 1000, 2000 pizzas a la semana cuando mi capacidad instalada con una buena calidad de producto va a estar en el rango de las 1000 pizzas o abajo de las 1000 pizzas. Entonces hay que comprometernos con verdaderas ventas de calidad que satisfagan al cliente al cual estamos enfocados. No pensar que por querer abarcar más vamos a tener éxito. Al contrario, esto nos lleva a grandes riesgos y a grandes golpes en el proceso donde el proyecto puede crecer como efervescencia, pero también puede hundirse por una deficiencia del proceso en la calidad y en la atención al cliente. Hay que cuidar estos dos factores.
Y bueno, tratar de abarcar todo, pues no podemos ser expertos en todo, podemos empezar con 2 o 3 tipos de pizza y gradualmente conforme el mercado nos va conociendo, podemos ir delegando a otros competidores la calidad de pizzas contra las cuales no podemos competir, pero a lo mejor nos especializamos en pizzas artesanales, en pizzas a la leña, y esto es un nicho de mercado que puede ser muy interesante para la zona donde lo estemos desarrollando, si pensamos en una cadena de pizzerías de un cierto tamaño y que puedan ser competitivas, quizá no por precio, pero sí por calidad y por servicio. Entonces, no siempre los negocios caminan en función de la masificación de los productos, sino de la especialización. ¿Por qué? Porque hoy el cliente siglo XXI es más inteligente, es más selectivo, busca lo que realmente le va a satisfacer, no nada más cubrir una necesidad por cubrirla. Es muy importante que entendamos esto. Subestimar la importancia del trabajo administrativo. Gran parte de la gestión en las empresas gira en torno a las funciones administrativas. Hay que ubicar esto. Muchos de los negocios emprendedores empiezan como micros. Algunos pueden empezar como pequeños. Esto va en función del número de personas. De 1 a 10, una micro. De más de 10, pensemos ahorita en una pequeña empresa, una mediana, más de 100, 150 personas, pero ya estamos hablando de palabras mayores. Pensemos en el arranque. Este arranque tiene que ver que tenemos que dar los pasos bien cimentados, no nada más salir, vender y ofrecer un producto sin tener una estructura adecuada, pertinente. ¿Qué significa esto? Pensar primero que nada en un organigrama. Lo más elemental, a lo mejor voy a tener muchos huecos vacíos ahorita, pero lo importante es que yo visualice en dónde va a estar ese proyecto. Ubicar nuestra misión, nuestra visión y los objetivos iniciales de la organización. ¿Para qué? Para poder establecer KPIs, para poder indicar hacia dónde vamos y qué estamos esperando. Obsesionar sin no rectificar. Es fácil que las empresas se obsesionen con su idea de negocio, incluso cuando la evidencia apunta a que no es rentable. Yo estoy con el ejemplo de las pizzas y sigo insistiendo en vender pizzas de salami con queso, pero hay una gran competencia donde podemos encontrar una pizza a 79 pesos, a 99 o a 109 y yo lo ofrezco a 150 y sigo insistiendo y a lo mejor la calidad del producto es muy parecida a la de cualesquiera de estas tres y la gente pues lo va a probar por primera instancia, pero si no encuentra ninguna distinción contra la competencia, es un negocio que no está caminando de manera adecuada. ¿Por qué? Porque no estoy dando un valor agregado diferenciador. Y ese valor agregado diferenciador, como mencioné hace un momento, tiene que ver con el tema de la calidad y obviamente de la atención al cliente. Entonces hay que ubicar mucho en este sentido cómo vamos a distinguir nuestro producto. La falta de datos, o mejor dicho, la falta de analíticas de datos para recopilar información, esto es clave. Esto es el Big Data, escalable. Hay que entender, el Big Data hoy está de moda, pero hay que entender que todos trabajamos con información empírica. La diferencia entre hacerlo empírico a científico está en la recolección de información, datos clave, número de ventas, número de clientes, características de los productos que vendemos, las existencias, los tiempos dedicados al servicio que estamos otorgando, por mencionar algunas de las variables que podríamos estar considerando para armar ese Big Data. Pensemos también que el hecho de ya pensar en llevar la contabilidad de una manera formal a través de principios contables adecuados dentro de la norma de información financiera, por lo menos en México, no pensemos tanto a nivel internacional, por lo menos en México, eso ya me está llevando a tener variables que voy a controlar. ¿Dónde generamos la estadística? En la acumulación de la información día por día, minuto por minuto, semana por semana, mes por mes. Y esto nos va a permitir establecer entonces los comportamientos de tendencia, la estacionalidad del negocio, cuándo vendo más pizzas entre semana, quizá los jueves, viernes y sábado, o quizá el fin de semana, sábado, domingo, dónde tengo que meter una promoción posiblemente de un 2x1, a lo mejor el martes o el miércoles. O sea, todo esto es lo que nos puede generar el tener información que nos va a dar una base inicial con la cual podemos empezar a trabajar con un Big Data sencillo. No tenemos que ser muy sofisticados. Podemos usar una plataforma como Office a través de Excel y a través de Power BI, que es una base que tenemos en Excel que nos puede ayudar a trabajar precisamente todo lo que tiene que ver con un principio inicial de un Big Data a nivel micro o pequeño. Gestionar mal.
La gestión tiene que ver con la actitud y la mentalidad y tiene un efecto directo sobre los resultados finales. Cuando la empresa va bien, se tiende a pensar que todo se hace de la mejor manera posible. Pensábamos en la pizzería que me está vendiendo 2,000 pizzas a la semana contra 1,000 que había proyectado y está feliz, está vendiendo, pero resulta que algo le está empezando a fallar. Y por pensar que lo está haciendo bien, está descuidando los parámetros, esos KPIs que originalmente se establecieron para poder cuidar el crecimiento. Es mejor decir no lo tengo o no tengo la capacidad en este momento, pero que estamos trabajando en ello para hacerlo mejor y más eficiente, que tropezarse desde el principio. Gestionar bajo el criterio de la intuición o el olfato acabará pasando el costo. Yo esto lo llamo la mentalidad chambista o empírica. Partimos de conozco el mercado, lo he vivido, mi familia ha trabajado en él, vendo pizzas porque mis papás vendían pizzas antes, les iba muy bien, vendían adecuadamente y quiero meterme ahí, pero no hago estadística, no hago determinación de valores, no establezco mi visión ni mi visión. Entonces vean ustedes cómo en ese sentido, pues el negocio cae en lo que lamentablemente la gran mayoría de las micros y pequeñas empresas en nuestro país han caído. No hay continuidad en los negocios, máximo 2 o 3 años para poder esa continuidad y ya más evolucionados pensando en 5 años. Negocios donde, ay, me fue mal, ni modo, lo cierro, abro otro proyecto. Y pues no es un proyecto como tal, porque no se trata de estar echando a perder, se trata de echar a andar algo que se vuelva el estándar de vida de la persona, de la familia y obviamente pensando en el crecimiento económico ya del negocio y generación de empleo. Esto es lo que hace la diferencia de ser una mentalidad chambista o empírica a una mentalidad de planeación de negocios y científica y que nos va a llevar pues un poquito más allá desde el punto de vista de otras herramientas como puede ser un ERP ya muy sofisticado donde voy a integrar las herramientas operativas, administrativas, la administración de los clientes, la parte logística, almacenes y la parte contable administrativa del negocio. Esto sería el ERP, donde de manera inteligente vamos a tener información, automatizaremos funciones y proporcionaremos la certeza de estar haciendo las cosas de una manera correcta y no a la suerte o al me está yendo muy bien, no importa, el dinero me llega y además está la información en la cabeza en la cabeza de la persona, del líder, no está guardada, no está registrada en ninguna parte. Esto es lo que tenemos que cuidar, que no pase, porque si no, es un proyecto que nace y muere con su propio fundador. El ERP permite como tal evaluar, analizar y tomar decisiones correctivas o impulsoras. Esto es lo que nos lleva a esa mentalidad objetiva y científica que les mencionaba. Ya estamos trabajando con datos, ya estamos trabajando con historia. Se arma desde el primer día, desde el primer cliente que entra a la puerta y empieza a sonar la caja de los ingresos. ¿Sí? Esto hay que entenderlo en ese sentido. Ubiquemos el Big Data como tal. Debe de tener ciertos niveles de desarrollo. No nace y se hace nada más así, sino que tenemos que contemplar primero que nada el uso de datos. Los primeros test de implementación de recogida de datos, considerar las variables que vamos a tener y cada una de estas variables debe de tener una fundamentación que tenga la razón de ser para su medición. En una fase inicial, ¿cuánto vendo? ¿Qué días vendo más? ¿Qué días vendo menos? ¿Qué horario es en el que tengo picos de venta? ¿Sí? Las jornadas de trabajo para establecer el tipo de personal que voy a tener, cómo lo voy a organizar en jornadas de 6 horas, de 8 horas, de lunes a sábado, de lunes a domingo con días de descanso intermedio, dependiendo el tipo de negocio. Entonces, todo esto lo tenemos que ver en esa primera etapa. En una segunda etapa ya nos vamos a meter a la utilización como tal del Big Data porque ya tenemos datos, porque ya estamos almacenando, porque tenemos el soporte de la información en archivos que podemos empezar a trabajar y que me va a permitir generar ya los primeros análisis, un análisis de tendencias, de pronósticos, de comportamientos, de preferencias, de evaluación de qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, de lo que tengo en mi catálogo de productos, repito, bienes o servicios, qué es lo que está atrayendo más a la gente y qué es lo que está atrayendo menos. La aplicación ya en un tercer nivel del negocio. Estamos estructurando datos y vamos entonces a hacer predicciones como tal. Hace rato mencionaba las tendencias. Me va a permitir dar la parte de la estacionalidad del negocio, pero ya cuando tengo predicciones, ya puedo empezar a pensar en qué va a pasar los próximos 12 meses.
o en los próximos 24 meses. Y quien sea muy capaz puede llegar a evaluar la aplicación del negocio hasta en 5 años. Armar un plan de negocio y un plan estratégico que van a ir de la mano prácticamente. Y bueno, en un nivel 4 hablamos ya de una integración de metadatos, del departamento de calidad, gestión alrededor de la gestión de los datos, aplicaciones de soluciones predictivas aplicadas a operaciones de negocio. Esto ya me va a llevar a tener propiamente un sistema de control interno, un sistema donde ya los estados financieros como tal se vuelven inteligentes y me van a poder ubicar en dónde está el negocio, qué puedo diagnosticar de este en función de 4 parámetros clave: la liquidez, la rentabilidad, el apalancamiento y la parte de la rotación, de la eficacia del negocio desde el punto de vista de los números, cómo estoy trabajando. Y en el quinto nivel estamos hablando ya de una situación de inteligencia total, análisis y datos como servicio. Entonces, yo ya puedo pensar en qué es lo que va a pedir el mercado y en ese sentido empezar a evaluar cómo me voy a preparar para mejorar. Ya no hablo de una simple pizza de queso con salami, a lo mejor ya estamos hablando de una variedad entre 15 pizzas diferentes con ciertas características y por qué no dejar escójalo a la medida, construya su propia pizza y eso me va a llevar a conocer otra tendencia del mercado, ¿sí? Y aumentaríamos de esta manera pues información clave que va a permitir tomar decisiones para ya ahora sí entender en dónde está el negocio, en sus áreas de oportunidad, pero ya robustas, ya entendido y manejado con esta información que tenemos en el Big Data. Este mismo quinto nivel nos permite ser autosuficientes a nivel de la recopilación y análisis de datos, aumenta la colaboración y la compartición de datos en todos los niveles empresariales, cualesquiera. Ya tenemos una estructura donde a lo mejor mi organigrama empezó muy horizontal, muy de sola una cabeza toma las decisiones, lo fui levantando a una manera vertical donde ya tenía un gerente general y posiblemente 2 o 3 mandos intermedios y el resto de operación. Lo vuelvo a alzar un poco más a nivel vertical y ahora ya tengo a ese director general cargado de ciertos directores que a su vez van a tener gerentes, van a tener abajo coordinadores y abajo la parte operativa. Pero esto ya me está llevando a una estructura mucho más madura, mucho más consciente, mucho más equilibrada, porque ya tiene un sistema de control interno de calidad, inclusive a lo mejor hasta ya está certificado en alguna norma de calidad de acuerdo al mercado en el cual pertenece el negocio. Y por el otro lado también me va a permitir hacer mis controles de auditoría interna desde el punto de vista administrativo para asegurar que los procesos estén funcionando de manera adecuada y burocrática, pero necesaria para que precisamente hagamos que la empresa pase de ser una empresa eficaz a una empresa eficiente y combinando la eficacia con la eficiencia, hacerla efectiva. Es muy importante esto. Es la regla, ¿no? La fórmula. Partiendo de esto, ¿por dónde empezar? Bueno, pues tenemos que empezar por una propuesta de valor relevante. Estoy hablando de las pizzas. Es un mercado que tiene consumo masivo, veámoslo así, desde oficinistas, estudiantes, el fin de semana en familia, por ejemplo. Entonces, ya tengo presencia, ya tengo el mercado. Diferente, les decía el caso de las 3 pizzas diferentes de 79, 99, 109. ¿Yo qué voy a hacer de diferente? Ah, pues a lo mejor voy a hacerlas a la leña, voy a usar el salami, no el comercial, sino uno artesanal, no voy a usar un queso convencional mozzarella, voy a usar otro tipo de queso que tiene otra consistencia diferente, la salsa la voy a preparar, en fin, le vamos dando características donde el producto a lo mejor puede llegar igual a los 30, 40 minutos al domicilio o que la persona pase a recogerlo a la puerta de la tienda, pero que tenga una diferenciación donde se vuelva atractivo al consumidor, donde diga, esta es la pizza que yo estaba buscando, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que ver, ese valor agregado de innovación. No tiene que tratarse de inventar sabores diferentes, sino de buscar satisfacer al cliente con nuevas expectativas, con nuevas alternativas. Y obviamente, pues ser creíble. Que le pego la primera vez, le pego la segunda, le pego la tercera, el mercado empieza a caminar solo. Empiezo a publicitarme, empiezo a manejar las redes sociales, empiezo a tener el boca en boca y esto me genera un crecimiento multiplicador a lo largo del horizonte y del tiempo que estoy planeando. Entonces, esa propuesta de valor es lo que tenemos que tener primero.
no hacer lo que ya está haciendo terceros de manera idéntica. ¿Por qué? Porque seguramente vamos a tener problemas para avanzar o inclusive podemos fracasar. Tenemos que buscar hacerlo diferente. ¿Sí? Entonces pongo este ejemplo de las pizzas, pero podemos hablar de muchas otras cosas donde lo que hay que pensar primero es pensar en grande. No voy a decirlo así. Hago pizzas en mi casa para venderlos a terceros. No, tengo que pensar, voy a hacer una pizzería que le dé un valor agregado al mercado, satisfaciendo las necesidades diferenciadoras y por el otro lado voy a generar empleo y crecimiento económico. Ese crecimiento económico contempla para la empresa y la familia de la empresa y también para los trabajadores que se están integrando. Ahí es donde estamos dando ese diferencial. Y obviamente hoy hay que meterle el factor social. Estamos usando productos reciclables, por ejemplo las cajas de cartón que sean reciclables, evitar el uso de popotes de plástico, por ejemplo, que las bebidas a lo mejor no sean las tradicionales, que a lo mejor vendamos bebidas orgánicas o naturales, algo que dé esa diferenciación en el mercado. Entonces, más o menos así debemos de pensarlo cuando hablamos en la propuesta de valor. Para esto, obviamente tengo que hacer mi estudio de mercado y esto tiene que ver con esa relevancia. Nos va a ayudar a comprender a fondo al mercado potencial y predecir los riesgos, facilitar los análisis de competencia y la creación de mejores estrategias. Nos va a permitir crear las mejores campañas de marketing conociendo al público objetivo. Es muy importante ubicarlo. Yo puedo empezar siendo la pizzería de la colonia, pero más adelante voy a ser la pizzería de la alcaldía o del municipio. ¿Y por qué no después la pizzería del estado? ¿Sí? No sé si algunos de ustedes conozcan o ubiquen el origen propiamente de Grupo Alsea. Pero Grupo Alsea como tal son dos hermanos que empezaron vendiendo pizzas en su casa, prestando la cocina a su mamá para que ellos lo hicieran el fin de semana y para que de esta manera pudieran tener ingresos para seguir pagando sus estudios. Como muchos de ustedes en un momento dado como estudiantes lo han tenido o lo han realizado en el camino para poder sustentar parte o tener una ayuda económica en su formación profesional. Y aquellos que ya son profesionistas, bueno, que también lo han vivido o lo han tenido como una expectativa. ¿Por qué lo dejamos? Porque simplemente lo vimos como una necesidad de corto, pero cuando lo queremos visualizar como algo de largo y vemos hacia adelante el mercado de las pizzas, pues podemos pensar a lo mejor en este desarrollo futuro donde podríamos tener ya un estándar de vida y bueno, más adelante a volvernos quizá no un tamaño Domino's, quizá un tamaño Little Caesars o un Pizza Hut, pero sí una pizzería que sea competitiva y que pueda tener arrastre en el mercado y que genere empleo y sobre todo crecimiento económico a la zona donde se vaya a implementar este tipo de proyecto. Hay mucho mercado a nivel regional, hay mucho mercado a nivel local, ¿sí? Aquello donde las grandes marcas no llegan es donde muchas pymes pueden crecer y pueden evolucionar hacia adelante, ¿sí? Un poquito en ese sentido. Siguiendo con la parte, ya visto el estudio de mercado, entendamos la parte técnica. Tengo que ubicar en dónde me voy a localizar. La distribución de la planta o de las tiendas o la bodega, dónde voy a tener las oficinas también. El plan de producción, hablaba yo de ahorita de un ejemplo de 1000 pizzas a la semana. La ingeniería del proceso, tengo que hacer una pizzería pensando en usar hornos convencionales de casa o un horno especializado de pizzas o por qué una cadena sin fin de pizzas como las que tienen las grandes cadenas actualmente de comercialización de pizzas. El tamaño del negocio, voy a empezar poniendo una unidad de negocio de quizá el repartidor, dos repartidores, uno o dos pizzeros, la persona de la caja. Pienso en una estructura básica, pero de ahí para adelante y pensando en unidades de negocio que voy a necesitar ir acelerando en el proceso. Entonces tengo que tenerlo preparado casi casi como listo para arrancar. El sistema de control, ¿cómo me aseguro que las pizzas cumplan con la calidad que quiero entregar al mercado? Que no me resulte que varias pizzas salen bien, pero que por una donde me toca el comensal más complicado, más crítico, se me pueda caer el mercado. Esto lo tengo que cuidar desde ahí, desde el control, en cuestión de la cantidad de queso, la cantidad de salsa, la cantidad de la masa, el redondez de la pizza como tal, que no me salgan chuecas, por ejemplo, o que no me midan de tamaños diferentes. Maquinaria y equipo, el tipo de hornos que voy a necesitar, el proceso productivo como tal y el desarrollo del producto, cómo lo voy a entregar.
No vaya a resultar que la pizza queda muy bonita, se mete en la caja y el repartidor la lleva y resulta que todos los ingredientes se fueron hacia un lado de la masa de la pizza. Entonces, ya tengo un problema, pues tengo que evaluarlo y esta puede ser un área de oportunidad cuando vemos muchas veces como por la presión de si no me la entregas en 30 minutos te la voy a dar gratis y con el riesgo de que los repartidores incluso se lleguen a accidentar. Yo no quisiera eso en mi negocio de pizzas. Yo quisiera entregar una pizza de calidad, no comprometo el tiempo porque quiero entregar un producto que sea satisfactorio. Pero eso sí, asegurar que llegue caliente. Y tampoco irme a que le voy a tardar 2 horas en surtir. Tengo que ubicar mi mapa geográfico para entender en dónde estoy localizado y hasta dónde yo puedo comprometerme para surtir. Y bueno, la materia prima, lo fundamental, esos diferenciadores que en este ejemplo de pizzas que les estoy dando tendríamos que considerar pues para volverme una pizzería de competencia para las tres grandes del mercado. Y hablo del mercado convencional. Hay muchísimas más y a lo mejor habrá pizzerías también pequeñas que quisieran competir y que voy a competir contra ellas, pero tengo que aprender a destacar cuando lo estoy viendo desde ese punto de vista. Aquellas que lo ven como solamente para la subsistencia de la familia o aquellas que se quieren extrapolar pensando en un crecimiento económico y en la generación de empleo. Mencionaba al principio, tenemos que tener clara la misión, la visión y los valores. Y ubiquemos la misión. La misión simple y llanamente puede ser una frase muy sencilla. Satisfacer el paladar del cliente, en mi ejemplo de las pizzas. La visión, volverme el negocio de pizzas más importante de mi región. No estoy buscando a todo el país, sino de mi región. Y en mi región, pues voy a empezar a lo mejor con la alcaldía, a lo mejor con la colonia en donde estoy, o el municipio, ¿sí? Y gradualmente iré abarcando más mercado y me iré dando a conocer de manera tal que haga una cadena de pizzerías en todo el estado. Y por qué no extrapolarme del estado. ¿Sí? Pero esto ya es parte de esa visión. Y esto es lo que hace que las visiones sean modificables pensando siempre en el largo plazo, hacia dónde voy. Y los valores, bueno, pues fundamentalmente en este caso, satisfacer al cliente, cumplir con lo que le estoy ofreciendo, lealtad al cliente, darle ese valor de postventa al cliente. Tenemos hoy tres factores muy importantes para una venta: la preventa, la publicidad, la mercadotecnia, la venta como tal, la consumación de la venta del producto, en este caso de la pizza, y por el otro lado la postventa. Tomar en cuenta encuestas de valor de cómo le pareció la pizza, le gustó el servicio, llegó caliente, el tiempo fue el adecuado, en fin, determinar los parámetros que voy a medir y que dentro de ese Big Data que yo estoy construyendo me permite ir mejorando y encontrando esas áreas de oportunidad que debemos de trabajar y de manejar a lo largo del camino. Dado lo anterior, bueno, ya hablamos de la parte técnica, ya hablamos de la parte del mercado, viene la parte económica. Todo implica dinero. Y en ese sentido, la estructura es muy básica. Pensemos en los ingresos, en los costos financieros, en los costos totales de producción, administración, ventas y financieros, en la inversión total fija y diferida, en la depreciación y amortización de estos equipos que pudiéramos llegar a tener, como tal su capital de trabajo, el costo del capital, y esto tiene que ir de la mano a construir y saber armar el estado de resultados, encontrar mi punto de equilibrio donde yo diga el negocio ya está empezando a dar utilidades y armar el balance general para ver cuánto vale mi negocio, ¿sí? Y en este sentido poder evaluar el proyecto, evaluarlo para determinar su viabilidad, procurar que no nazca muerto, cuidando que pues primero los costos, ya sean nacionales o importados, cómo los voy a blindar. Segundo, el tema de los salarios, cómo me voy a proteger para no estar teniendo rotaciones de personal, porque puede pasar que estoy pagando una cantidad de dinero y no es la adecuada para el mercado en ese sentido, o a lo mejor estoy excedido. Tengo que ubicar en dónde está el mercado como tal para el tipo de personal que va a haber en el proyecto, incluso hasta mi propio ingreso de cuánto lo tengo que considerar. Entonces, basado en esto, voy a tener las herramientas para evaluar económicamente el proyecto y para determinar el costo del capital. Es muy importante que ubiquemos esto. Si no tenemos esta estructura ya armada, pensando en grande, es muy difícil que avancemos. Es cierto, cuando empieza un negocio, lo más sencillo es agarrar el
flujo de efectivo, ingresos menos egresos, y ahí me va a decir cuánto dinero voy teniendo. Pero este pedacito del flujo de efectivo no es más que el factor dentro del balance general conocido como la liquidez, las cuentas de caja, las cuentas de bancos, y por lo tanto lo que pudiese tener invertido a lo mejor de los sobrantes del día en una cuenta de inversiones. Dense cuenta, es un pedacito. No estoy contemplando los activos fijos de la empresa, no estoy contemplando mis deudas con terceros, que pueden ser mis proveedores, las financieras, el mismo gobierno desde el punto de vista de los impuestos, la parte de los trabajadores. Desde el primer día que un trabajador está generándome producto, yo ya tengo una obligación. Le voy a pagar cada semana, cada 15 o cada 30 días. Depende del modelo de pago de nómina que pueda manejar. Y obviamente me va a conllevar también al tema de las prestaciones sociales, ¿sí? Entonces tenemos que ubicar todos estos temas precisamente para poder diagnosticar, repito, la liquidez, el apalancamiento, la rentabilidad y la eficacia, blindando los salarios, los insumos nacionales importados y el costo promedio del capital. Desde el punto de vista económico, su viabilidad la tengo que determinar a través de la TREMA, la tasa de rendimiento mínima aceptable, su valor presente neto, la tasa interna de retorno, la relación costo-beneficio, y no determinar solo el punto de equilibrio, sino también tener la capacidad de poder evaluar el punto de quiebra para saber hasta dónde el proyecto con lo que estoy arrancando tiene vida. Y en este contexto, buscar que antes de llegar al punto de quiebra, haga un punto de inflexión buscando renovar el modelo de negocio. Y esto lo voy a lograr cuando tenga un plan de negocio caminando ya después de 5 años, donde lo voy a estar revisando cada año y me va a estar arrojando precisamente lo que quiero ver hacia adelante. Pensemos en la planeación estratégica desde ese punto de vista. Bueno, pues básicamente esta es la presentación que preparé para ustedes el día de hoy. Les dejo aquí el QR para que si quieren tener el documento de la misma y lo deseen revisar más adelante o usarlo como guía para algún tema en particular, se sientan en la libertad de poderlo hacer sin ningún problema.